Hola, nosotros somos Víctor Flores, Stefan Lindner, Paulina David y Brian King. Vamos a desarrollar el tema de innovaciones militares de la Primera Guerra Mundial para la materia de Historia Moderna y Contemporánea 2. La Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1919. Esta guerra resaltó sobre otras por desenvolverse en diferentes ámbitos. Es uno de los acontecimientos más violentos del siglo XX. Una de las características más importantes de la Primera Guerra Mundial es el uso de nuevo armamento militar con el que fueron destruidos ejércitos y ciudades por completo. En este trabajo nosotros demostraremos qué fue el avance tecnológico que tenían los países en armamento y el cambio de forma de ver las guerras. Tanque de guerra. El tanque de guerra se utilizó por primera vez por los ingleses en la batalla del Somme. Eran unos vehículos blindados montados sobre orugas, sumamente poderosos. Muchos generales en aquella época, gracias a su formación tradicional, fueron incapaces de aprovechar al máximo estos vehículos. Tanto Alemania como Inglaterra prefirieron utilizar los aeroplanos y los dirigibles, con los cuales Alemania experimentó bombardeos aéreos sin mucho éxito. Submarinos. Aunque los primeros submarinos fueron utilizados durante la Guerra Civil estadounidense, no fue hasta el siglo XX, en 1906, cuando los alemanes comenzaron a implementar motores diésel a estos aparatos sumergibles, los cuales eran utilizados para recibir suministros de alimentos. El hecho de que Gran Bretaña recibiera por mar todas las provisiones dio a Alemania una razón para provocar un estrangulamiento de las islas británicas con una hostilidad cada vez más notable por parte de los submarinos. La guerra submarina estuvo a punto de ser ganada por los alemanes en 1917. Increíblemente efectivos durante la Primera Gran Guerra, cuando los submarinos alemanes, llamados U-Boats, se emplearon contra barcos mercantes de guerra aliados. Debido a sus constantes éxitos, se tuvieron que inventar las cargas de profundidad. Ametralladora. La ametralladora, en tiempos de guerra de 1914, fue utilizada como arma antiaérea, antitanque y antiinfantería. En mayo de 1917, la ametralladora pesada de Browning fue probada y elegida como arma oficial del ejército de Estados Unidos. Con municiones mejoradas, podía concentrar fuego sostenido de gran volumen. Algunos ejemplos de las ametralladoras son Hotchkiss, 1914. Era un arma francesa que utilizaba cargadores rígidos de 30 proyectiles y funcionaba bastante bien. Ametralladora Vickers. Se refrigeraba con agua. Era utilizada por la Marina y el Ejército. Era más ligera que la Hotchkiss, pues pesaba 18 kilos ya con el agua. Ametralladora Lewis. Su creador fue Lewis, norteamericano. Se refrigeraba con aire y era aún más ligera que las anteriores. Pesaba 11 kilogramos y alcanzaba hasta 550 disparos por minuto. Medía 96 centímetros y alcanzaba 1000 metros de manera muy efectiva. Fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Ametralladora pesada Browning. Se dice que fue la más efectiva, pues aunque no lograba ser más práctica que otras, ya que fue diseñada para montarse sobre vehículos de carga o blindaje, esta ametralladora alcanzaba largas distancias y era utilizada en tanques de guerra, haciendo que este tipo de armamento se volvieran aún más letales de lo que ya eran. Camuflaje. A lo largo de la historia, los soldados han utilizado vestimentas llamativas. Así, los hombres de un mismo bando podían reconocerse entre sí en medio del fragor de la batalla. Todos los uniformes deben ser diferentes. El objetivo era crear soldados y formaciones de una belleza impresionante. Durante la Primera Guerra Mundial, las prioridades de los ejércitos cambiaron. Los uniformes de colores vistosos pararon a representarse un estorbo, ya que en las trincheras un casco brillante o un pedazo de tela que contrastara con el paisaje era un blanco potencial para francotiradores enemigos. Gran Bretaña eligió un color caqui para camuflajear a sus soldados alrededor de 1900. Austria-Hungría eligió el gris lucio en 1909. Italia el gris verdoso. El camuflaje militar fue empleado por
por primera vez en la Primera Guerra Mundial, pintando buques de guerra norteamericanos de gris para confundir a los vigías de submarinos alemanes. Tiempo después fue usado en los aviones con un color gris azulado que contrastaba con el color del cielo y del mar. Posteriormente sería aplicado también en los uniformes, principalmente de colores verdes para confundirse con el terreno. Aviones de guerra. Aunque su aplicación bélica había tenido origen en la guerra ítalo-turca, en un principio se creía que los aviones eran estructuras demasiado frágiles, pero la incorporación de depósitos de gran capacidad los adaptó para así poder adquirir papeles de caza-bombardero. Sin embargo, su uso se limitó a misiones de reconocimiento, ya que los materiales seguían siendo demasiado ligeros. En un soldado de infantería podía desequilibrar la máquina con un simple tiro de fusil. Francia fue el único país que había trabajado antes de la guerra en la aplicación militar del aeroplano, pero fueron ingleses y alemanes los principales antagonistas. En 1914 se realizó el primer bombardeo aéreo alemán en París y se mantuvo el equilibrio entre los dos contendientes debido a esto. Los franceses se opusieron a esta superioridad técnica a un mayor número de aviones. En 1916, los nuevos aeroplanos ingleses volvieron a hacerse con la supremacía aérea. En 1918, la superioridad aliada, tanto numérica como estratégica, se hizo cada vez más evidente, sobre todo a partir de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Durante toda la contienda se asistió a un empuje decisivo de la industria aeronáutica, tanto en la construcción como en la innovación técnica. Pero también los alemanes utilizaron durante la guerra los dirigibles bombarderos. Pero pronto los británicos elaboraron un excelente sistema defensivo que acabó con los dirigibles alemanes. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, el principal objetivo de los aviones militares era el de reconocimiento. El británico BE-2, el cual el BE-2B fue una variante, era apropiado para esta tarea. Era muy estable en el vuelo, permitiendo a los ocupantes el estudio del terreno, hacer fotos y tomar notas. El problema más grande para los diseñadores de aviones durante la guerra fue el montaje de las ametralladoras. En aviones que tenían hélices de montaje frontal y el campo de disparo estaba restringido por la hélice y otras partes del avión. El problema fue resuelto en 1915 por el alemán Anthony Fokker, que diseñó un mecanismo interruptor que evitaba que la ametralladora disparara. Algunos ejemplos de aviones de la Primera Guerra Mundial son Blériot Type 9, con el cual el francés Louis Blériot cruzó el Canal de la Mancha en 1909. El caza británico Sopwith Pup. El Sopwith Camel fue el mejor caza de la Primera Guerra Mundial. Superaba los 190 km por hora y era bastante ágil en los combates aéreos. Albatros DBA alemán. Triplano Fokker. Fue el avión preferido del mítico Barón Rojo. Este es un avión de entrenamiento y observación. Boeing Stearman 75, apodado Cadet. Bueno, el gas venenoso. La guerra química comenzó en 1914, ya que ese mismo año se creó una comisión secreta dedicada al desarrollo de sustancias químicas bélicas. En 1915, el Estado Mayor alemán inició el ataque. Soldados alemanes transportaron a la línea Ypres gas tóxico. La masacre comenzó a las 5 de la mañana, cuando el viento soplaba en dirección a las trincheras francesas. Poco después, una espesa nube amarillenta cubrió las posiciones de las tropas francesas. La operación dejó como resultado más de 5.000 muertos de nacionalidad francesa. La mayoría murieron de asfixia en la primera etapa. Los sobrevivientes murieron por desangramiento, ya que el gas tóxico provoca vómitos de sangre. Posteriormente, las tropas alemanas invadieron las trincheras francesas, portando máscaras de gas, avanzando sin encontrar ningún tipo de resistencia. El tiempo más tarde se desarrolló el gas mostaza. Este tipo de gas venenoso permanecía en el terreno por varios días en forma de gotas de rocío.